Bueno, momento ganador, que mejoren algo en Colombia, que mejoren algo que no sirve. Voy a saludar a cada uno de los invitados que nos va a acompañar en esta discusión y yo quiero que ustedes opinen con el numeral que mejoren. Si consideran que no hay que mejorar el sistema electoral en el país y que todo está bien, pues opinen también que mejoren de pronto la atención o algo así. Pero si quieren que lo mejoren, entonces también participen, numeral que mejoren. Vamos a saludar primero que todo a Alejandra Barrios, ustedes ya la conocen, ella es la directora de la misión de observación electoral. Alejandra, bienvenida, sigue la W, buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con Mario Puerta y obviamente con la doctora Lucy Janet, a quien le tengo un gran aprecio No. y respeto gigantesco. Así que creo que esta conversación, donde estoy absolutamente segura que van a haber diferencias, se va a dar el mejor nivel para poder entender por qué esas diferencias, por qué tenemos aproximaciones posiblemente diferentes frente a lo que hay que hacer Bien, para robustecer nuestro sistema electoral. yo quiero arrancar, a cada uno los voy a saludar, le voy a hacer una primera pregunta para que abramos la discusión. Alejandra Barrios, yo me voy a apoyar aquí en el comunicado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ayer hizo casi que comunicado conjunto con el Consejo de Estado, aunque supone que son entes distintos, ¿no? Pero pues tan chévere que Se supone. se ponen de acuerdo para hacer la comunicación. Y dice lo siguiente, dice, la exposición de motivos de la reforma constitucional se limita a señalar que la Registraduría Nacional del Estado Civil concentra mucho poder, sin describir o explicar de qué se trata esa supuesta acumulación de poder. Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, hoy encabezada por Alex Vega, ¿concentra mucho poder? Sí, Juan Pablo, la registraduría concentra muchísimo poder. Yo creo que en este país no hay nadie que tenga en un solo cargo, y no quisiera hacer referencia con nombre propio al doctor Alex Vega. Es Ujú. el diseño que tiene la registraduría hace que una sola persona sea la que tome las decisiones sobre absolutamente todo el diseño del proceso electoral sin tener que presentar públicamente cuáles son los planes de acción, por qué toma determinadas decisiones, cómo son los procesos de contratación, por qué toma las decisiones en los procesos de contratación y cuándo incluye, por ejemplo, nuevas tecnologías y cuáles son los impactos de esas nuevas tecnologías en los procesos electorales. Por eso, avanzar hacia una autoridad electoral que incluya la registraduría, porque creo que no podemos decir que se está planteando eliminar la registraduría, sino generar lo que en todo sistema democrático hay, que son procesos de pesos y de Ujú. contrapesos, es decir, donde hay controles y contrapesos, es que se puede incluir en un órgano colegiado y que decisiones, solamente le va a poner una, Juan Pablo, como tener la cédula digital, sean decisiones que se puedan conversar con otras personas. Eso no pasó ni por Congreso, No, eso no pasó eso por es la una conversación con decisión el del Consejo registrador, Nacional Electoral. punto. No tenemos nada, sino es la decisión de la cabeza de una sola entidad sin mirar cuáles son los impactos. Es Me que, reafirmo, hay demasiado poder bien, en una sola institución y eso hay que generarle mecanismos de contrapesos. expresidenta del Consejo de Estado, magistrada Lucy Janet Bermúdez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes y arranco con la misma pregunta para usted. Y sobre todo dándole la bienvenida a este espacio, nunca la habíamos tenido en Sigue la W, es un gusto que nos acompañe. Para usted, ¿la Registraduría Nacional del Estado Civil concentra o no concentra mucho poder? Buenas tardes, Juan Pablo, Paola, Mauricio y por supuesto a mi querida amiga de siempre, con quien venimos trabajando los temas electorales desde hace ya como más de 30 años, yo creo, así nos identifiquen ahora por tanto tiempo que llevamos en este trajín del sistema electoral. De verdad que es un gusto para mí estar con ustedes y por supuesto con la doctora Alejandra, con quien tenemos muchos puntos de encuentro, muchos puntos en los que no estamos de acuerdo, pero que siempre los hemos podido tratar con el debido respeto, con la cordialidad y la amistad que nos une por tantos años. Yo creo que frente a la pregunta, Juan Pablo, pues cualquier servidor reúne mucho poder. Lo que pasa es que ese poder debe ser siempre controlado y controlable,
por ejemplo, debe siempre regirse por todos los principios que se establecen para la función administrativa y los ciudadanos estamos para exigir que así sea, que se adelante con transparencia, con publicidad, con participación democrática, con garantía de la participación de todos los actores de un proceso electoral. Así es que, por ejemplo, en la contratación, pues esa contratación debe ser absolutamente pública, pulcra, transparente, con la posibilidad de que cualquier órgano de control, pero el principal órgano de control, que somos los ciudadanos, las personas, podamos ejercerlo y que se nos garantice que podamos ser escuchados. Para la toma de decisiones, por ejemplo, como la de la transformación de cambiar del sistema de identificación. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla una garantía. No, yo no podría decirle si se dio o no se dio, pero una garantía es la publicación en la página web de la respectiva entidad, una publicación en el diario oficial de los proyectos, de las decisiones que se van a tomar para que sean objeto de discusión por parte de la ciudadanía. Así es que yo quisiera comenzar como la discusión, la polémica sobre un tema que yo siempre digo que el tema no es el organigrama, sino el humanograma. Entonces, y ese humanograma depende de quién rige los destinos en un determinado momento de una entidad, de un país, de una dependencia, pero también el humanograma somos todos los que estamos por fuera de quién rige los destinos para poder ejercer Pero ese mire, contrapeso. ex magistrada, yo me quedo aquí con una expresión que usted utilizó, controlado y controlable, porque me Así es. parece que en las elecciones previas nos dejaron una lección de que controlado y controlable el registrador, sin decir nombre, aunque todos sabemos quién estaba a cargo. Voy a saludar a Mario Puerta. Él es experto en asuntos electorales, consultor del Centro Carter en Colombia. Mario, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Y le hago la misma pregunta basado en el comunicado emitido por la registraduría ayer, que a mí me deja un poco sorprendido. La Registraduría Nacional del Estado Civil concentra mucho poder. Ellos dicen como que no, que de ninguna manera. ¿Usted qué opina? Juan Pablo, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para Paola, para Mauricio y por supuesto a mis compañeras de debate, a Alejandra, con quien hemos trabajado muchísimo estos temas, y a la doctora Lucy Janet, mi respeto y admiración por su trabajo. Definitivamente yo creo que sí, la registraduría concentra mucho poder. Y cuando uno se va a revisar qué pasa en América Latina, los únicos dos países que tienen poderes concentrados y no colegiados son Perú y Colombia. Entonces yo creo que eso nos da un indicador de cuáles son los modelos que uno debe seguir y hacia dónde debería estar dirigida esa transparencia y esa garantía colegiada de la toma de decisiones. Y adicionalmente, agrego algo, Juan Pablo, me pareció muy desafortunado el comunicado de la registraduría del día de ayer, porque pareciera realmente que no se hubieran tomado el trabajo real de leerse el proyecto. Una frase muy concreta que es demostración de eso, la registraduría dice, hace referencia a quién va a ser el encargado entonces de las elecciones de autoridades electorales de 2023, cuando el proyecto lo que establece es que va a entrar a regir a partir del 2026. Entonces, yo creo que mejore, como dice el hashtag de ustedes, que mejore el debate. Y ojalá pudiéramos dar un debate muy, muy serio y muy en profundidad de lo que realmente debe mejorar en la institucionalidad electoral y poder avanzar en el debate que se dio en el Congreso de la República, en la audiencia pública. Por ejemplo, el Consejo de Estado no se hizo presente y sí se hace presente el día de ayer a través de un comunicado. Entonces yo creo que el debate hay que darlo, tenemos que ver qué es lo que realmente tenemos que mejorar y las oportunidades se están dando, pero tenemos que ser como institucional. Hoy en día yo no hago parte de la institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que ser autocrítica Sí. y tiene que buscar
el mejoramiento de la propia institucionalidad para generar muchísimas más garantías. Bien, mire, le voy a leer un par de comentarios que llegan, Paola, con este numeral. Escribe @Shadumita, numeral que mejoren el sistema electoral para evitar que personas como Lord Dewey o Prada Centro Democrático, ¿no? Y Lord Dewey, Cambio Radical, lleguen como mecenas de los mismos de siempre. El exregistrador demostró poder del cargo. Tomó sus... No, ¿cuál exregistrador, mi querido Shadumita? Registrador, porque el registrador Vega sigue ahí. Ahí El registrador demostró el poder de cargo, tomó sus decisiones y se perdió. Y escribe también @Juan Jairo Restre 2, numeral que mejoren la registraduría nacional del Estado Civil. Esa tiene que desaparecer. Paola, la escuchan nuestros invitados. Sí, doctora Alejandra Barrios, directora de la MOE, yo quiero antes de hablar de cómo sería esa transformación o cómo sería ese mejoramiento de este sistema electoral, insistir sobre ese punto que mencionaba la doctora Lucy Janet Bermúdez de lo controlable que es actualmente un órgano como la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque el año pasado vimos, por ejemplo, todos los cuestionamientos, toda la polémica en materia de contratación que hubo, por ejemplo, el contrato que se le dio a la Unión Temporal Disproel, más de 1.2 billones de pesos con tantos cuestionamientos, o el contrato a Indra, y pues no pasó absolutamente nada. En este momento nadie está investigando. ¿Quién debería tomar las riendas en este momento? ¿Quién es el competente, la autoridad competente para decir, bueno, vamos a investigar lo que está haciendo el registrador, o simplemente él puede hacer lo que quiera y no pasa nada? Pues mira, Paola, en estricto sentido, cuando uno ve los procesos de contratación que hizo la registraduría, es el mecanismo de contratación que utiliza lo que nosotros ponemos sobre la mesa para discutir. Todos los procesos electorales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, son de seguridad nacional. Eso, ¿cómo se ha entendido además en Colombia? Que no es solamente el proceso es de seguridad nacional, que obviamente debe serlo, sino que se hizo extensivo a todos los procesos de contratación. ¿Eso qué significa? Que toda la ley 80 no se aplica. No se aplica ningún mecanismo de contratación donde tengas una pluralidad de oferentes, donde puedas ver, acompañar la elaboración de los pliegos de contratación, donde se puedan hacer comentarios a los mismos y se terminan haciendo procesos de contratación como los que señalas en términos de un mes o de 20 días, que fue lo que pasó con estos procesos el año pasado. Pero independientemente de eso, sí creo que lo que vale la pena es pensar cuáles son exactamente los problemas que nosotros tenemos que resolver cuando estamos hablando de una reforma a la arquitectura institucional, que es precisamente lo que se debate hoy. Lo primero que acabas de señalar, Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que creamos entre el Consejo Nacional Electoral y la registraduría fue un cuerpo deforme. Le creamos un cuerpo gigantesco, que es la registraduría, con una cabeza enana y con unas manitos chiquitas. Es un cuerpo gigantesco porque la registraduría tiene presencia en los 1.103 municipios del país, en los 32 departamentos, es la encargada de hacer toda la logística y despliegue electoral con todo lo que se traduce en contratación, es decir, en millones, utilizando la figura de seguridad nacional para hacer la vía rápida en términos de contratación y sin tener que dar ningún tipo de rendición de cuentas o de explicación. Eso ya lo vimos, como lo señaló Juan Pablo. Y le creas a ese cuerpo gigantesco un mecanismo de control, que es el Consejo Nacional Electoral, que es de origen político, donde la misma forma de elección corresponde a la forma en cómo está integrado el Congreso de la República. Es decir, los partidos mandan sus delegados a un cuerpo que tiene que vigilarlos a ellos, que controlarlos a ellos, que controlar la financiación de campaña y los reglamentos de partido. ¿Ahí va a pasar algo? Pues obviamente que no. No le das recursos ni le das autonomía administrativa. Entonces, ¿quién lo controla? La registraduría. Se supone que el Consejo Nacional Electoral debería hacer el balance y el contrapeso de la registraduría, pero es que la registraduría le maneja la plata, y el que maneja la plata es el que tiene el poder. Entonces, toca modificar el Consejo Nacional Electoral para volverlo independiente. Y tienes que crearle un mecanismo que, como lo estaba señalando Mario, de un mecanismo de control, porque no puedes tener una institución que es la que organiza las elecciones con toda la autonomía y el poder sin que tenga que brindar explicaciones a alguien. ¿A quién le debe? ¿Con quién debería tomar decisiones? Con un cuerpo colegiado. Sí. Esa es en última la propuesta
del Consejo Electoral Colombiano. Inclúyase la registraduría dentro de un cuerpo colegiado, sea el registrador o registradora. Durante 6 años, que es el periodo que se propone, el presidente o presidenta de ese cuerpo colegiado, pero que las decisiones puedan ser discutidas con un cuerpo que además tenga autonomía. Y especialicemos, y yo sé que ahí es donde más tenemos diferencias con la doctora Lucy Janet, especialicemos la justicia electoral. ¿Y eso qué significa? Nada más y nada menos que es tanto el respeto que se le tiene a la sección quinta del Consejo de Estado, tanta la relevancia que tiene, la especialidad que se le reconoce, que se le dice salga del Consejo de Estado, que es de la jurisdicción administrativa, y vuélvase un tribunal electoral especializado encargado de los temas de democracia. Y busquemos equilibrar de esta manera ese cuerpo amorfo que hoy tenemos, Sí. donde se traslapan funciones. Pues justamente quiero preguntarle eso a la exmagistrada Lucy Janet Bermúdez. El Consejo de Estado se opone y, entre otras, dice que esto tendría un costo fiscal altísimo y habla sobre las funciones que tendrían estos magistrados que solamente actuarían en la época electoral, de resto no tendrían función alguna. ¿Cómo ve, exmagistrada, esta propuesta, lo que dice la doctora Alejandra Barrios y pues la respuesta del Consejo de Estado ante esta negativa? Sí, claro. Y Mauricio, y presento saludo también al doctor Mario Puerta, quien no había visto que estaba entre los invitados, y me complace muchísimo que podamos dialogar entre todos. A mí me parece que es una propuesta pues realmente interesante, si no fuera porque debido a nuestra particularidad como país, como garante que hemos sido durante tanto tiempo de tantos derechos y con la creación de tantas cortes, pretendemos cada vez que tengamos una corte más, y hoy en día ya en verdad que es casi que problema de orden público saber cuántas cortes tiene nuestro país. Me parece que el tema de la especialidad lo cumple en la actualidad precisamente un órgano de cierre, un juez corporativo como lo es la sección quinta del Consejo de Estado. Esta es el cierre de ese juez electoral. Colombia sí tiene un juez electoral y es la sección quinta con el respaldo de una corporación y de una jurisdicción que tiene más de 200 años ya hoy en día y que ha demostrado pues cumplir con todas las condiciones y con todas las exigencias que se le puedan hacer a una jurisdicción desde el principio de nuestra república, pero más con mayor acento hacia 1920, ya con el Consejo de Estado investido de jurisdicción, se le ha atribuido ese control de esos actos electorales y en verdad me parece que en términos generales lo ha hecho bien. Encuentro que se presentan algunas situaciones que son susceptibles de mejorar y que deberían mejorarse, por supuesto, como el tiempo de respuesta, que es en el que existe esa situación, pero no es el tiempo de respuesta de la jurisdicción, porque la jurisdicción cumple con tomar las decisiones en términos generales dentro de los 6 meses siguientes a que se presenta la demanda, sino que el tema es desde cuándo se puede controlar conforme al calendario electoral, porque tenemos una elección y de una vez ya a menos de 2 meses existe posesión de esos servidores que han sido elegidos sin dar tiempo a que la jurisdicción pueda tomar decisiones como existe en otros países. Pero en tiempo se está haciendo con objetividad, con imparcialidad, con las exigencias que, por ejemplo, hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder hablarse de un juez. Este es un juez real, es un juez que se elige con todas las condiciones y alejado del tema político, y ahí permítame, Juan Pablo, discrepar respetuosamente de su afirmación inicial de que por la sección quinta
van y Desfilan. desfilan y tiene mucho contacto con los políticos, pero eso no es así. Yo le aseguro que estuve 8 años en la sección quinta, que estuve 20 años en la Procuraduría, ejerciendo funciones que tienen que ver con el tema electoral, y nunca tuve contacto con los políticos. Lo tuve el año de presidente de la corporación por razón de las reformas legales que se presentan y las invitaciones que se hace al Consejo de Estado. Pero por lo demás, nunca jamás, o sea, usted puede preguntar Bien. en todos los escenarios, y yo soy alguien que ha trabajado para los políticos sin conocer a los políticos. Pues voy con Mario Puerta, consultor del Centro Carter para Colombia. Dice el Consejo de Estado en su comunicado: el mantenimiento de un juez electoral autónomo e independiente y separado de la organización electoral corresponde al máximo estándar de transparencia y garantía de los derechos políticos. El crear este consejo electoral con un tribunal electoral rompe esa búsqueda de transparencia y garantía de derechos políticos. Hoy, la sección quinta del Consejo de Estado es garante de eso. Juan Pablo, yo creo que el proyecto es sumamente respetuoso y reconoce las calidades de quienes hoy en día hacen parte del Consejo de Estado. Y por eso, replicando nuevamente lo que planteaba ahora Alejandra, el mismo proyecto establece que esa nueva Corte Electoral estará conformada inicialmente por los magistrados que hoy en día hacen parte de la sección quinta del Consejo de Estado. Pero sí debo discrepar del comunicado de ese Consejo de Estado, y la doctora Lucy Janet lo sabe muchísimo mejor que todos nosotros, y es, yo creo que ese tema de la especialidad es fundamental porque no es posible equiparar los actos electorales y los actos administrativos. Y hoy en día un tribunal como el Consejo de Estado, contencioso administrativo, está tomando decisiones sobre actos electorales. Y eso es lo que precisamente el proyecto pretende mejorar y en lo que el proyecto pretende avanzar. Y adicionalmente a eso, pues yo creo que la celeridad en temas de democracia es fundamental. Y solo un pequeño recorderis. En el 2018, por ejemplo, 5 meses antes de la finalización del periodo del Congreso, el Consejo de Estado anula 3 elecciones de congresistas y le da el paso a 3 nuevos que habían sido elegidos, bajo todas las condiciones de legalidad exigidas, pero ¿es eso justicia en lo electoral? Que 5 meses antes de que finalice un periodo de 4 años se estén tomando las decisiones. Entonces yo creo que sí hay muchísimas cosas por mejorar, y por eso mi frase inicial, el debate tenemos que darlo, y si no es a través de una corte electoral, buscar cómo debemos mejorar el sistema electoral para generar muchísimas más garantías pues a quienes estamos tomando las decisiones como votantes y a quienes se están presentando para ocupar un cargo de elección popular. Sí, precisamente Mario, usted toca un punto muy importante que es el que le quiero preguntar a la ex magistrada Lucy Janet Bermúdez, y es sobre, adicional al tema de la especialidad, pues el tema de la carga que tiene hoy el Consejo de Estado por todas esas demandas de nulidad de las elecciones. Por ejemplo, en este año, en marzo, llegaron más de 200 o 300, y como son tantas y no tiene la capacidad seguramente esta alta corte, pues se demora un montón en resolver, como vimos que pasó hace 4 o 8 años, que el partido Mira pudo recuperar sus curules solo 4 años después de haber puesto la demanda, cuando uno podría decir ya para qué. Entonces no es necesario hacer justamente esa reforma para quitarle toda esa carga al Consejo de Estado y que sea un tribunal especializado y que tenga más tiempo y más capacidad para poder hacerlo y resolver todos estos líos, estas demandas. Sí, Paola, yo le puedo asegurar que los términos no son los que la gente en general cree. Yo creo que la doctora Alejandra, el doctor Mario y cualquier persona que se dedique al tema electoral puede verificarlo.
En realidad, los únicos procesos que se demoran más del término que establece la Constitución son aquellos procesos que se refieren a esas irregularidades macro que se dan o de las que se acusa en todo el país, en todos los 1.103 municipios, en todas las mesas de votación, y que es revisión de todos los documentos electorales. En 2018, en efecto, se da cuando dice Paola, ya para que, no, sí, era para una cosa muy importante, no solamente las curules del MIRA, sino la personería misma del MIRA que le permitió continuar y que le permite continuar en este momento. A diferencia de lo que pasaba antes, en ese momento se implementó un nuevo sistema en el que tomamos muchas de las recomendaciones, por ejemplo, de la MOE, que el país tiene que reconocerle que en todos estos años ha hecho un control electoral y ha podido ayudar en eso, las recomendaciones de la Procuraduría. Y el mismo trabajo que hicieron los partidos, y se han ido acortando tiempos. Eso pasó en 2018, que se demoraron 3 años. En los anteriores se demoraban 8 años. Luego, en el pasado, nos demoramos 1.5 años, y cada vez se supone que va a ir mejorando porque se han mejorado los procesos y los procedimientos al punto que la sección fue certificada por Icontec en calidad, y es de verdad que no hago parte hoy en día de la sección, pero el país también tiene que saber que es una sección absolutamente pulcra, sin ninguna tacha de ninguna naturaleza en su actuación, y que hace lo humanamente posible y más allá de lo humanamente posible porque se cumplan esos términos. Así es que todo lo que ustedes ven por inhabilidades, por ejemplo, se da en los términos que establece la Constitución, y hay un cuidado supremo en eso. En las irregularidades, cuando se cuestionan las elecciones de todo el país, creo que... ¿Y cuánto es ese plazo máximo que, pues, o ese término que tiene el Consejo de Estado para decidir esas nulidades? Un año, Un Paola. año. La Constitución dice que 1 año. Sí, Paola, si me permites, Adelante, quisiera adelante. sumar algo. Sí, Juan Pablo y Paola, porque aquí sí hay algo que tiene la razón, digamos, la doctora Lucillane, y esto tiene que ver entonces con la registraduría. La demora que tuvo en el caso Mira, pero igual en los 4 años anteriores y 8 años anteriores, porque todos hubo modificación de los resultados electorales, realmente uno no se los puede abrogar a la sección quinta del Consejo de Estado. Sí. Nosotros acompañamos el proceso de revisión de Mira, y yo lo que les quiero contar era qué pasó ahí. No aparecían las bolsas con los votos, porque tocaba revisar las votaciones. Habían desaparecido, otros se los habían comido los ratones, no se encontraban los documentos electorales. Es decir, lo que tuvo que hacer Mira y lo que tuvo que hacer la sección quinta del Consejo de Estado fue reconstruir una cosa completamente imposible de reconstruir. Por eso fue tan peligroso cuando en este proceso electoral la registraduría señaló que se hiciera un recuento nacional de los votos para las elecciones a Congreso de la República. Eso era una completa locura, y la misma registraduría sabía que nos estaba metiendo en un callejón sin salida. Ahí es donde tenemos que voltear a mirar la registraduría y entonces empezar a decir, muy bien, ¿cuáles son esas decisiones, esos procedimientos y esas garantías que la registraduría da para que otras entidades de control, que deberían ser el Consejo Nacional Electoral, lo jurisdiccional, ojalá una corte electoral o en la sección quinta del Consejo de Estado, puedan hacer las revisiones adecuadas en los términos que requiere un proceso democrático? Porque allí hubo claramente una afectación a los derechos políticos de una organización que estuvo a punto de perder la personería jurídica, sí, y a unas personas que fueron elegidas y que no pudieron ejercer durante casi 4 años ese mandato porque entraron fue al final, y lo mismo había ocurrido 4 años y 12 años antes. Entonces, ahí es donde tenemos que revisar cómo son esos mecanismos de control que necesitamos para la registraduría, cómo fortalecemos el Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer ese contrapeso con la registraduría. Y yo sí, doctora Lucillane, pues usted sabe, nosotros seguimos insistiendo, la especialidad en materia electoral la necesitamos justicia pronta, especializada, oportuna, desde una lógica de democracia, que para nosotros es indiscutiblemente
una corte electoral y por eso discrepamos del documento que pasa el Consejo de Estado. Digamos, hace unas valoraciones donde consideramos que en algunas no interpreta bien la propuesta que hace el doctor de la Calle, en otras revuelve temas y en otras pone temas que no hacen parte de esta reforma, sino que tendrían que hacer parte de una ley de procedimiento electoral, pero las incluye como si las tuviera que resolver la Constitución. Bueno, pues son perspectivas sobre un tema que está sobre la mesa y que entra ahora a discusión en el Congreso de la República. Por eso queríamos hacerlo hoy en Sigue la W, porque nos parece que es hora de que el país se revise si la reforma electoral que necesitamos es un código electoral que va a llevar el registrador o la reforma que se necesita es esta, que revise todo el aparato electoral. Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias a la doctora Lucía Janet, a Paola Mauricio y obviamente a Mario, y un fuerte abrazo. Ex magistrada Lucía Janet Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Con todo gusto, Juan Pablo. Buena tarde para usted, para todos sus oyentes, para Alejandra, para Mario. Ha sido un placer. Mario Puerta, consultor del Centro Carter y experto en estos asuntos de legislación electoral. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio para debatir y me voy a la comisión primera a seguir el debate a ver qué sucede. Listo, señor. Muchas gracias. Hacemos una pausa y en segundos. ¿Cómo fue que dijimos? Tema misterioso. Tema misterioso. Con la mujer misteriosa. Con la mujer misteriosa. Se las vamos a presentar. Ya volvemos. Sigue la W.